Romanos capítulo 14, verso 7. Este domingo y el otro voy a estar predicando acerca de Cristo, Señor de la iglesia. ¿Cómo se llama el tema? Cristo, Señor de la iglesia. Hablar del señorío de Cristo sobre la iglesia. Hablar del señorío de Cristo sobre tu vida, sobre mi vida. Hablar del señorío de Cristo sobre nosotros los hijos de Dios no es un tema popular. Es más, casi no se predica del señorío de Cristo. Se predica de saca el león que está dentro de ti. Se predica que vas a ir a las naciones. Se predica que vas a ser un empresario. Y no estoy nada en contra de eso, pero el señorío de Cristo casi no se predica. Casi no se habla del señorío de Cristo. Porque hablar del señorío de Cristo sobre la iglesia, hablar del señorío de Cristo sobre nuestras vidas es un mensaje impopular. No es un mensaje sensacionalista. No es un mensaje donde la gente termina gritando y llorando en el suelo. Es un mensaje impopular. No está acorde al espíritu de la época. No está acorde al momento de la época, por la sencilla razón que en esta época, en la época moderna, nadie quiere sujetarse a nadie. Nadie quiere colocarse bajo los pies de otro. Nadie quiere rendirle el control de su vida a otra persona. Nadie. Todo el mundo hoy quiere ser independiente. Hoy yo quiero estar independiente de mis padres, dicen los hijos. Hoy yo quiero ser independiente de mi esposo, por eso quiero trabajar. Hoy yo quiero ser independiente de todo. Vivir una vida de emancipación, de independencia. Pero en el reino de Dios debemos entender que hay un Señor. Diga conmigo, hay un Señor. Y la palabra Señor en el original significa Kyrios. Y cuando decimos que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Kyrios, estamos diciendo que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro jefe y que Él es el soberano de nuestra vida. Jefe, amo, dueño, soberano de nuestra vida. Soberano de nuestra vida. Y esto es muy importante porque no entender esta verdad bíblica nos va a llevar a un retroceso en nuestro crecimiento, a un retroceso en nuestro avance como iglesia, a un retroceso en nuestra vida espiritual. Y yo quiero decir esto, y no deseo que nadie se sienta incómodo, pero saber o entender una verdad bíblica no significa que tenemos la revelación de esa verdad. Saber y entender una verdad bíblica, para los que están notando, saber y entender una verdad bíblica no significa que tenemos una revelación de esa verdad. Hay gente que sabe, hay gente que conoce las escrituras, hay gente que sabe que hay que orar, hay gente que sabe que hay que congregarse, más cuando veis que aquel día se acerca, dice Hebreos. Hay gente que sabe que hay que orar, sabe que hay que congregarse, sabe que hay que dar, pero lo sabe. Entonces, para que haya un concepto aprendido y que ese concepto se transforme en una revelación, falta algo en esa ecuación. Y esa palabra que falta en esa ecuación es obediencia. Cuando tú tomas una verdad, cuando tú tomas un concepto y le aplicas acción y le aplicas obediencia, entonces ese concepto no se queda en la información. Ese concepto no se queda en una idea abstracta en tu mente. Pero cuando tomas el concepto,
cuando tomas la verdad bíblica, cuando tomas la enseñanza de la Escritura y le aplicas obediencia, entonces se transforma en una revelación. Porque la revelación nunca te va a dejar en el mismo lugar. Dile al que está a tu lado, la revelación, así con ese ánimo, la revelación nunca te va a dejar en el mismo lugar. Yo veo a Brian ahí que se lo está diciendo a su novio. La revelación, si tú me dices, pastor, es que yo lo sé, que no es el problema que tú lo sepas. Pastor, es que ya el pastor anterior ya enseñó eso. La pregunta es, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos obedeciendo? ¿No estamos alineando a la palabra? ¿Estamos colocándole al concepto obediencia para que sea una transformación en nuestra vida? Un ejemplo claro. Saulo, Hechos capítulo 9, iba camino a Damasco, llevaba carta para matar a los cristianos, para perseguir a los cristianos, y un resplandor de luz, Hechos capítulo 9, un resplandor de luz lo rodeó y cayó del caballo, quedó ciego, oyó una voz y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando Pablo tiene una revelación, Saulo nunca fue el mismo. Se transformó en Pablo, un edificador de iglesias, un plantador de iglesias, un misionero, un apóstol. Pero fíjate cómo comienza la vida de Pablo. Comienza como el hermano Pablo. Luego comienza el discípulo Pablo. Luego comienza el misionero Pablo. Y luego el apóstol Pablo. ¿Qué notas tú ahí? Que cuando hay una revelación en la vida de cada uno de nosotros, hay un crecimiento progresivo. No puedo seguir siendo yo la misma persona. Vea Hechos capítulo 9 hasta Hechos capítulo 14, vea ese progreso, lea esos capítulos y va a ver primero el hermano Pablo, segundo Pablo el discípulo, tercero Pablo el misionero, Hechos capítulo 13, luego Pablo el apóstol. Un crecimiento. Hermanos, la Biblia compara nuestra vida como árboles. ¿Se acuerdan del milagro que hizo Jesús a un ciego? Y Jesús le pregunta al ciego, ¿qué ves? Y el ciego le dice, veo hombres, todavía no estaba completo el milagro, veo hombres como árboles. La palabra compara la vida de nosotros como árboles. ¿Y qué esperamos nosotros de los árboles? En el término natural. ¿Qué espera usted de un árbol? ¿Qué espera? Fruto. Usted no espera hojas. Usted espera fruto. Y nosotros que somos hijos de Dios, dice que hemos sido plantados en el reino de Dios para dar fruto. Fruto. Mira, yo he visto árboles en la temporada de desierto y de otoño, tanto acá como en el país. Y yo he visto árboles que no veo ni frutos ni hojas. O sea, cero aporte. No dan frutos y tampoco dan sombra. Yo sé que ya el Espíritu Santo está completando la metáfora que yo trato de decirte. ¿Me está entendiendo? Desafortunadamente nos encontramos en muchos lugares con árboles que no dan ni fruto y tampoco dan sombra. No sé en qué lado tú y yo podemos estar, pero entendámoslo. Dios nuestro Padre que nos ama, que ha colocado su vida en nosotros, que tenemos el ADN en nosotros, que tenemos la vida de Cristo en nosotros, anhela y desea que demos fruto. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás dando fruto? Hoy esa pregunta es muy de valientes.
Y pregúntale al que está a tu lado, si no estás dando fruto, por lo menos da sombra. Romanos capítulo 14, verso 7. Estoy solamente introduciendo en lo que vamos a estar compartiendo estas semanas. Romanos 14, 7, dice, porque ninguno de nosotros, ninguno es ninguno de nosotros. Pablo se incluye en ese nosotros, porque es Pablo quien escribe la carta a los romanos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Mire, ninguno vive para sí. Nosotros pensamos que la vida se trata de vivir para sí. Mis sueños, mis deseos, mis proyectos, mis caprichos, mi realización personal. Y eso tiene un lugar en nuestra vida y no está malo. ¿Sí? No quiero que malinterprete que el pastor dice, no quiero, tenemos que renunciar a todos los sueños y renunciar a casarme y renunciar a tener una mejor casa. No estoy hablando de eso. Eso es parte de nuestra vida y de nuestra aspiración natural y normal y saludable. Pero en esencia, la esencia de nuestra vida, dice Pablo, porque ninguno vive y ninguno muere para sí. Es decir, que toda nuestra existencia que comprende la vida y la muerte son para el Señor. Son para el Señor. Pues si vivimos, verso 8, para el Señor vivimos. Y deje que el Espíritu Santo le haga la pregunta, ¿para quién vive Espíritu? Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. ¿Cuántos se consideran pueblo de Dios? Casa del Señor, hijos de Dios. Somos todos casa del Señor. El verso 9 dice la razón de esto. Porque Cristo para esto murió. Nosotros siempre pensamos que Cristo murió para solucionar nuestros problemas domésticos. Nosotros pensamos que Jesucristo murió para llevar mis enfermedades. Nosotros pensamos que Jesucristo murió para darme el novio o la novia que yo espero. ¿Y saben qué? Esa no es la principal razón por la cual Cristo murió. ¿Te puede dar eso? Sí te lo puede dar. Sí te lo puede dar. Pero mira, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. Ahí está el propósito, para ser Señor así de los que mueren, así de los muertos como de los que viven. Ahí está el centro y el corazón del Evangelio. Él es el Señor. Por eso, estimada iglesia, vuelvo a tocar ese deseo de vivir independiente, ese anhelo de que nadie me diga, que nadie me mencione, que nadie me exija, que yo no tenga que rendirle cuentas a nadie. No existe, no encaja con el Evangelio del Reino. No encaja. Ahora, usted dirá, bueno, pero aquí habla del Señor, no habla del pastor. Aquí habla del Señor, no habla del líder. Bueno, aquí habla de la palabra, ok, pero la palabra dice que si tú amas al Señor, que si tú te sometes al Señor, vas a honrar a aquellos que Dios ha puesto como autoridad. Y honrar es respetar. Honrar es considerar el consejo. Honrar es, pastor, ¿qué dice usted? Voy a ir a mi líder a ver qué me aconseje. No tomar decisiones, sobre todo las importantes. Nosotros crecimos en una cultura de sujeción.
Crecimos y aprendimos donde entendimos que muchas veces la autoridad de Dios y la voluntad de Dios está escondida en nuestras autoridades. Y cuando esa autoridad, llámese el líder de célula, pastor, te da una palabra, entendimos que en esa palabra estaba escondida la voluntad de Dios para ti. Tus padres son la voz de Dios para ti, porque son la autoridad que Dios ha puesto en esta tierra, son autoridad delegada. Y cuando tú dices yo no le hago caso a mis padres, está faltando la autoridad. Y Romanos capítulo 13 dice: quien se opone a la autoridad, a lo que Dios ha establecido, se está resistiendo ¿a quién? A Dios. Entonces la vida no es como yo quiero. Y hermanos, que el Señor nos ayude a poder entender esta palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a poder comprender el corazón de Dios que está en esto. Que el Señor nos ayude. A través de los años yo he visto muchas personas. Llevo ya casi 26 años en el ministerio, que se sienten muy cómodos con Jesús Salvador, con Jesús que da, con Jesús que está ahí cuando estamos llorando, con Jesús que te pasa el pañuelo para secarte las lágrimas. Nos acomoda mucho mirar a Jesús así. Nos acomoda mirar a Jesús que siempre da, que siempre está ahí presente, que siempre nos consuela, que siempre nos entiende. Pero no nos sentimos muy cómodos con este mismo Jesús que, aparte de ser Salvador, que aparte de ser mi sanador, que aparte de ser mi liberador, que aparte de ser el que suple mis necesidades, también es el Señor que demanda. Cuando tenemos problemas, vamos a Jesús que nos sana. Pero cuando tenemos que tomar decisiones, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? Ni al esposo vamos alguna vez. Es un silencio. Es silencio. ¿A quién vamos? Pastor, por mí, estoy enfermo, estoy orando y esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y que Dios esto, y que Dios esto. Ok, y cuando Dios te demanda, y cuando Dios te dice, porque ya tú sabes que Dios te ha dicho, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, este es un tema que no es popular, pero es tan importante. Es el Señor. Muchos toman a Jesús como un personaje decorativo en su vida, como el postre de la cena, como el acompañamiento del plato, y como ese personaje buena onda, bonachón, que siempre, no, si yo te entiendo, no venga nomás si yo te entiendo, no, vive así nomás si yo te entiendo. Tomamos a Jesús de esa manera. Pero cuando Él nos dice, cuando Él nos habla, cuando Él nos demanda, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo lo tomamos? Quiero darte un dato estadístico. En la Biblia aparece la palabra Salvador refiriéndose a Jesús 16 veces. 16 veces aparece en la Escritura la palabra Salvador para referirse a Jesús. Pero aparece más de 600 veces la palabra Señor para referirse a Jesús. Yo no sé si eso te da una idea de algo. Yo no sé si eso te abre un poquito tu entendimiento, te da una idea de algo. ¿16 veces Salvador? 600 veces Señor. Esto significa que el mismo que te salva es el mismo que quiere ser tu Señor.
Es imposible. Es imposible. ¿Está bien dicho, Dani? Es imposible. Dígale por favor al que está a su lado, es imposible. Por favor dígaselo, es imposible. Ryan, es imposible. Alice, es imposible. José, es imposible. Albert, es imposible. José, es imposible. Mamu, es imposible. Lucía, es imposible. Es imposible recibir a Jesús como nuestro Salvador y no hacerlo el Señor de nuestra vida. Eso no encaja con el Evangelio del Reino. Eso no encaja con la palabra bíblica. ¿Cómo tú puedes hacer a Jesús Salvador y no rendirle tu vida para que Él sea el Señor de tu vida? No para que el Señor coloque esta palabra en nuestros corazones. Oro para que el Señor quite nuestros velos de la tradición, del legalismo. Oro para que el Señor sensibilice nuestros pensamientos y nuestros corazones. Oro para que el Señor nos saque de un evangelio que no es el evangelio de Dios. Siempre escuchaba a mi suegro, que está con el Señor, y él siempre nos contaba en la mesa que él se convirtió como a los 16, 17 años en una iglesia pentecostal, que posteriormente esa iglesia se dividió y ahí cayó el avivamiento de 1906 en Chile, como cayó también 1909 en Los Ángeles, en la calle Azusa Street, donde un hombre comenzó a orar, hermano Seymour. Y mi suegro me contaba que era a los 17 años en esa iglesia pentecostal. Algunas veces la gente por reírse les dice pentecostales. Pero fíjate que he aprendido tanto de ese tipo de personas. El pastor, me decía él, del púlpito decía, el hermano Perico Los Palotes tiene que ir allá a visitar al matrimonio tanto. Y él decía que el hermano se colocaba de pie. Amén, pastor, ahí estaremos. La hermanita tanto y así. Una sujeción, una obediencia, un respeto. Y con el tiempo, y yo escuché muchas historias de mi suegro, muchas historias. Ahí el pastor lo citaba, hermano, a las 7 de la mañana del domingo a predicar. Bajo la lluvia, estaban ahí 4 o 5 hermanitos predicándole a las murallas, porque no había nadie en la calle, a las murallas. Ahí estaban los hermanitos, con lluvia, predicando. Yo cuando recuerdo eso, yo me siento tan lejos. Yo siento que el amor que yo tengo por Dios es tan pequeño. ¿Se ha fijado usted que cuando la gente se va de vacaciones se le quitan todos los achaques? Pero el domingo no viene porque le duele el lóbulo de la oreja. Y cuando llegan aquí, pastor, ando con esto, pastor, la rodilla, porque fuiste de vacaciones. ¿Se ha fijado eso? Yo me he fijado. Pastor, es que no tengo tiempo, pero si tienen tiempo para su deporte, para gym y para otras cosas. Eso no es tomar a Cristo como Señor de nuestra vida. Eso no es tomar a Cristo como el centro y lo más importante de nuestra vida. Eso no es tomar a Cristo como el Señor. Como el Señor. No es tomar a Cristo como la autoridad máxima de nuestra vida. Es tomarlo como el acompañamiento, como un adorno,
un personaje decorativo en tu vida, pero no es hacerlo el Señor. El Señor. Hermano, yo deseo que el Señor nos revele esta palabra. El destino de nuestro crecimiento está en entender que eres Señor sobre la iglesia. ¿Y sabe por qué eres el Señor sobre la iglesia? Primero, porque es su cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántos saben que el Señor es cabeza de la iglesia? Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando del Señor Jesucristo. Todo está sometido bajo los pies de Cristo, todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. Y mira lo que dice ahora Pablo de la iglesia, la cual es su... ¿Qué es lo que es la iglesia? El cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es lo que es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y todo cuerpo tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios capítulo 5, verso 22. En adelante, este es un doble ejemplo, tanto para hablar del matrimonio como de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Dice: las casadas. A ver, las casadas. Están para jubilar las casadas. Bueno, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Está dando un consejo Pablo a los matrimonios y coloca como ejemplo la relación de Cristo con el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer y el ejemplo, así como Cristo es ¿qué? ¿Quién es Cristo? ¿Quién manda a la iglesia? Mira, este es mi cuerpo, flaquito, huesudo, como ustedes lo ven, medio gastado. Este es mi cuerpo. Pero este cuerpo, para moverse este cuerpo, necesita de un cerebro que está aquí en mi cabeza. Entonces mi cuerpo se mueve a través de los muchos impulsos nerviosos que envía mi cerebro a mi cuerpo. Si yo levanto mi mano, es porque el cerebro mandó un impulso eléctrico, ¡pum!, que hace que mi mano se mueva. Así como mi cuerpo se mueve por los impulsos que da la cabeza, así también la iglesia se mueve por la cabeza que es Cristo. Es easy. Es fácil, ¿verdad? Entonces la iglesia no es un cuerpo donde uno hace lo que quiere, donde vive como quiere, viene cuando quiere. La iglesia no es eso. ¿Están aquí? La iglesia no es eso. La iglesia está sujeta y sometida a su Señor, que es fundamento de la iglesia y es cabeza de la iglesia y es Señor de la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 36. Pedro dice: a este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, el Padre le ha hecho, el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Amén. O sea, ¿quién manda a la iglesia? La manda el Señor. La manda el Señor. ¿Quién manda a la iglesia? Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Para Él. O sea, y la iglesia es parte de la creación de Dios. Por lo tanto, la iglesia fue creada por Él y para Él. Diga que está a su lado. Tú no te mandas solo, tú le perteneces a alguien. Vamos. Miren, y Él, hablando del Señor Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La palabra preeminente significa que está por sobre todo. Es cuando usted llega a una empresa y usted pide hablar con el mero mero, ¿verdad? Cuando no le cambian una boleta en marcha, y usted dice, llámeme al mero mero, al que manda. Bueno, el Señor es creador de todo, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Por eso el Padre le ha dado una preeminencia sobre todas las cosas. Eso incluye tu vida, eso incluye tus finanzas, eso incluye la creación, eso incluye todo, inclusive la iglesia. Él está por sobre todo. Nadie es dueño de la iglesia, ningún hombre es dueño de la iglesia. La iglesia es del Señor. Y Dios nos permite a nosotros, los que tenemos una asignación en la iglesia, de guiar la iglesia de acuerdo a esto. Hermanos, tengo una mala noticia. No puedo guiar la iglesia al capricho de la gente, al legalismo de la gente. No puedo. Tú pregúntale a esa persona si lo que está pensando y diciendo está en la Biblia. Pregúntase. Si tú amas esta casa, pregúntase. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 9. Con esto termino, pero no me crean. Dice, porque en Él, ¿en quién? ¿Y quién es Él? Jesucristo. Dice Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Dios está complacido en Jesús, porque en Él habita todo lo necesario para ser el cabeza, para ser el líder, para ser el Señor de la iglesia. Amén. Hermanos amados, póngase en pie, por favor. Y termino con un pasaje que vamos a ir revisando las otras semanas. Filipenses capítulo 2. Pedro dice en Hechos 2:36, vuelvo a repetir el pasaje. Dice, ciertamente sepa toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, el Padre le ha hecho Señor y Cristo. El Hijo tiene dos designaciones en la Escritura: Jesús y Cristo. Jesús es el nombre histórico con el cual se conoce la historia. Jesús de Nazaret, que nació en Belén de Judea, cuyo padre era María y José, por obra del Espíritu Santo. Jesús es la designación del Hijo en su aspecto histórico. Pero Cristo es el mismo Hijo, pero en la designación que el Padre le ha hecho. A este Jesús
El Padre le ha hecho Señor y Cristo. Yo no sé si entiende eso, pero a este Jesús, aquel que nosotros muchas veces miramos como el Salvador solamente y como el sanador y que me ayuda para mi lumbago, ese también es Señor, también es Señor, también es Señor. Mire lo que dice, aleluya, mire lo que dice Ese capítulo 2. Allá pues en vosotros, verso 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay bendición cuando nos humillamos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Escuche lo que pasó por ese acto de humillación y de autodespojo, por lo cual Dios, aleluya, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, inclusive tú y yo, toda lengua, inclusive la iglesia del Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Él es el Señor. Él es el Señor, Él gobierna, Él dirige. No eres tú el arquitecto de tu vida. No eres tú el que gobierna tu vida. No son tus caprichos. Es Dios. Y si tú me dices que tú eres una hija y un hijo de Dios, debes vivir de acuerdo al Rey de esta reino. ¿Por qué el Señor demanda obediencia? Que es el tema de la próxima semana. ¿Por qué el Señor demanda obediencia? Porque el Rey fue obediente, pues. A él nadie lo humilló, él se humilló a sí mismo. A él nadie lo despojaron de la ropa, él se despojó a sí mismo. A él nadie le quitó la vida, yo mismo doy mi vida. ¿Por qué la iglesia debe estar sujeta a Jesús? Porque Él es el Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Es lo que has puesto en tu corazón y la he predicado con pasión. La he predicado, Señor, con celo tuyo. Al conocer, Dios mío, la realidad de nuestras vidas, al conocer la realidad de mi propio corazón, Señor, no me queda otra que rendirme a tu señorío, que rendirme a tu señorío, que rendirme a tu señorío. Señor, yo quiero que tú saques los ojos, saques las vendas de nuestros ojos, para que la luz del Evangelio nos pueda resplandecer. Señor, tu palabra dice que el enemigo ha cegado, ha colocado un velo sobre nuestro entendimiento para que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, no nos sea revelado. Señor, en esta mañana, oro en esta mañana por nuestros corazones. Oro en esta mañana para que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y separe el alma del espíritu. Separe el alma del espíritu. Escuche lo que el Señor pone en mi corazón. Escúcheme. La palabra del Señor es una espada
y la espada separa el alma del espíritu. Mucha gente ha recibido la palabra, pero la ha dejado en la esfera del alma. Por eso un día sí, otro día no, un día no, un día sí. Han tomado la palabra y la han dejado en la esfera del alma. Hoy día no siento, es que mi amigo me dijo que yo no creyera en esto. Has tomado la palabra y la has dejado en el alma. ¿Y cómo es el alma? El alma vive por sentimientos. Pero la palabra dice que la palabra es la espada del espíritu que penetra y discierne lo del alma y lo del espíritu. Iglesia, yo oro para que venga un tiempo donde la palabra tú la tomes y la dejes en tu espíritu. Oro por un tiempo de revelación nueva sobre nuestras vidas. Oro por un tiempo de gracia fresca sobre nuestra vida. Oro por un tiempo nuevo sobre nuestra vida. Oro por un tiempo nuevo sobre cada uno de nosotros. Oro por un tiempo de inquietud, de querer vivir en la plenitud del Señor. Oro por un tiempo fresco donde algo ocurra en nuestras vidas. Oro por un tiempo fresco donde algo ocurra en nuestras vidas. Oro por un tiempo donde las cadenas, las tradiciones, los legalismos, todo se caiga. Oro para que Cristo sea revelado a nuestros corazones. Oro para que Cristo sea revelado a nuestras vidas. Oro para que Cristo sea revelado. Oro para que la iglesia pueda contemplar al Señor en su magnitud, en su grandeza. Oro para que la iglesia pueda contemplar la riqueza de Jesús. Oro para que la iglesia pueda entender quién es Cristo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, trata en nuestras vidas. Trata en nuestros corazones. Trata en nuestros corazones, Señor. Que nos humillemos delante de tu trono, Señor. Y que contemplemos al Señor Jesús. Cuando Juan va a la isla de Patmos, dice que él ve al Señor Jesús y cuando le vi caí como muerto. Yo no sé cuál es tu reacción. Una música suave. Yo no sé cuál es tu reacción cuando Dios te habla. Isaías fue al templo y dice que cayó como muerto ante la presencia del Señor. David en la isla de Patmos, vi yo al Señor, vi yo al Señor, vi yo al Señor, vi yo al Señor y cuando le vi caí como muerto. Yo te hago una pregunta. ¿Qué haces tú con la palabra que Dios te da cada domingo? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Iglesia, mira, viene un tiempo de confrontación a nuestra vida. Un tiempo de confrontación a nuestros corazones. Viene un tiempo donde se va a ver en trigo y la cizaña. Viene un tiempo de confrontación a la iglesia. Y yo te animo a meterte en lo que Dios quiere. El Señor mostró a mi vida en un pensamiento que vienen cosas lindas para la iglesia. Viene un tiempo fresco para la iglesia. Viene un tiempo lindo. Viene un tiempo precioso del Señor para la iglesia. Pero para la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Los que se someten al señorío de Cristo. No los caprichosos. Los que se esfuerzan por Cristo. Es un tiempo fresco para la iglesia y yo oro para que el Señor acelere los tiempos. Yo oro para que el Señor acelere los tiempos. Yo oro para que una gran manifestación del Espíritu venga sobre nuestras vidas. Yo oro y clamo al Señor para que una manifestación de su gloria venga sobre nuestras vidas.
hermosura de tu santidad, contemplar tu gloria y majestad, te quiero adorar. Adora al Señor junto conmigo, ya nos vamos. Te quiero adorar. Adóralo como nunca antes. Señor, Adóralo como nunca antes. quiero exaltar. Adóralo como nunca antes. Adóralo. Prefiero estar Él es el Señor. Contémplalo. estar en tu presencia. Bebe de sus riquezas. Estar fuera. Bebe de sus riquezas. Bebe de sus riquezas. Encuéntrate con Él. Encuéntrate con Él. Experimenta su amor. Experimenta su amor. Experimentalo. La iglesia y el Señor dicen ven. La iglesia y el Señor dicen ven. La iglesia y el Señor. Yo quiero invitar a la iglesia. Yo quiero que usted venga.